Bueno, Marta, te voy a contar básicamente un resumen para que entiendas cómo estas tres herramientas nos ayudan a entender un contexto de un modelo entero, ¿de acuerdo? Fíjate, la primera herramienta que hemos visto ha sido el entorno. El entorno, en esencia, lo que hemos visto es un mapa en el cual hemos diseñado hemos puesto diferentes stakeholders, acuérdate, y cada uno de estos stakeholders tiene algún tipo de interacción entre unos y otros, ¿de acuerdo? Este entrega un valor a este, que compra este valor, este le entrega otro valor, y en ese mapa que diseñas en tu entorno, y ojo, cada negocio tendrá un entorno diferente, es muy importante que entiendas que hay uno de ellos un stakeholder que te puedes imaginar que eres tú misma, es tu negocio. Así que digamos que este stakeholder serías tú. Lo que vamos a hacer es un zoom. Y en ese zoom lo que vamos a ver en segunda instancia es el modelo. Entonces, en el modelo lo que hacemos es, al hacer un zoom, abrimos y encontramos nuestro famoso lienzo de modelos de negocio, en el cual lo que describimos son los 9 bloques que vimos en tu idea de negocio. Acuérdate, el segmento de clientes, la propuesta de valor, la relación con el cliente, el canal de distribución, el flujo de ingresos, las actividades clave, los recursos clave, los socios clave y por último la estructura de costes. Fíjate, en el fondo hemos hecho como un zoom del mercado. Uno de los stakeholders que está en el mercado, que quiere estar, eres tú, lo haces un zoom y abres y entiendes básicamente cómo es tu modelo de negocio. Y lo que haremos después es entender dos bloques muy importantes. Acuérdate del segmento de clientes y la propuesta de valor. Y en esta instancia lo que veremos como tercera herramienta es el valor. Y en esto utilizamos el lienzo de propuesta de valor. Acuérdate, es un zoom otra vez sobre el segmento de clientes y la propuesta de valor, que lo que haremos, como vimos, es abrirlo en otros 3 bloques. Cada uno de esos bloques lo que describe son primero los customer jobs, básicamente qué es lo que hace el cliente para resolver su problema, después cuáles son sus gains, las ganancias que tiene o pretende conseguir cuando resuelve el problema como lo está resolviendo, y qué dolores tiene cuando resuelve el problema como lo está resolviendo. Y en la otra parte, en la parte de la propuesta de valor, tenemos los productos y servicios. ¿Qué productos y servicios estructura o articula tu propuesta de valor? ¿Cuáles son los gain creators? Básicamente, cómo nuestro producto o servicio crea ganancia al cliente, y cuáles son nuestros pain relievers. Básicamente es cómo nuestro producto o servicio mitiga o alivia el dolor del cliente. Fíjate las interrelaciones que hay entre las 3 herramientas, Marta. Al final es un entorno en el cual distingo y veo cuál es la lógica, las dinámicas que hay en el entorno, y entiendo las posibles distorsiones o cosas raras que hay en mi entorno. Esto no es juzgable, es lo que es, nos guste o no nos guste, partimos de este sitio y queremos atacar este sitio, ¿no? Y después uno de ellos es nuestro modelo de negocio. En este modelo de negocio contemplamos cómo construimos y cómo entregamos valor al cliente. Ojo, porque en el lienzo de modelos de negocio no se contemplan los competidores están en el entorno, como un stakeholder que afecta o es afectado por nuestro negocio. Y para empezar entenderemos que lo primero que hay que validar es el encaje entre el problema y la solución. Acuérdate que este encaje entre el problema y la solución lo trabajamos con una herramienta llamada el lienzo de propuesta de valor. Así que mapa de stakeholder, lienzo de modelos de negocio, lienzo de propuesta de valor, 3 herramientas que hacemos hacia abajo como si fuera un zoom y que nos permite entender muy bien cuál es nuestro punto de partida. Ojo, son herramientas de diseño, Marta, así que puedes utilizar toda la versatilidad que te dan los posits. Quitar y poner posit no deja de ser un juego, así que en esencia puedes utilizarlo con técnicas de creatividad, puedes traerte amigos, puedes hacerlo con mentores, incluso puede ayudarte a cambiar y quitar diferentes posits, diferentes perspectivas de otras personas que te ayuden a entender opciones o diferentes modelos de negocio. Mira, un producto, un servicio puede tener diferentes modelos. El tema es encontrar cuál es el tuyo. En esencia, estas herramientas nos dan toda la materia prima que necesitamos para empezar a trabajar el proceso de validación. Así que como emprendedora, tu primer paso, y esto lo tienes que hacer en un día, no en un mes ni una semana, en un día, es diseñar esas 3 herramientas, ponerlas encima de tu mesa y como punto de partida arrancamos para empezar a trabajar las siguientes fases, que son la validación de estas 3 herramientas, y no aquí, en esta sala, sino en el cliente de verdad, con interacciones reales.